Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy lunes 5 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar un impacto positivo en la sociedad, vas a querer sumarte a las más de 10.000 empresas que ya forman parte de este movimiento global. Conoce más en www.sistemab.org. Dicho sea de paso, para aquellos de ustedes que siempre están pendientes del trabajo que hacemos en Comité para promover la educación cívica en el país a través de proyectos como civismo.pe, me toca agradecerle también a AFP Integra y en general al Grupo Sura porque hoy hacen ellos el lanzamiento oficial de civismo.pe para sus públicos. Me han invitado además para que dé una charla sobre por qué todo buen profesional debe primero ser un buen ciudadano. Civismo.pe, como saben, es un programa digital de educación cívica muy sencillo y divertido que corre sobre la aplicación de Escuela, nuestro socio en este proyecto junto con Recambio, y que está disponible para cualquier empresa u organización que quiera inculcar valores cívicos y conocimientos sobre democracia en sus audiencias internas y externas. Cada vez son más las empresas que se van sumando a civismo.pe, así que escríbeme si estás interesado en llevar este programa a tu empresa o anótate tú mismo en la web civismo.pe. Muy bien, vamos con los titulares de hoy lunes 5 de mayo en menos de un minuto. Primero, aunque el gobierno dijo inicialmente que dudaba de la información sobre el secuestro de 13 mineros en Patás, ayer se confirmó trágicamente el hallazgo de sus cuerpos sin vida. Segundo, en el Congreso ya se está promoviendo una moción de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzén por lo que acaba de ocurrir en Patás. Tercero, el médico cirujano Mario Cavani confirmó anoche en Cuarto Poder que la presidenta Dina Boluarte se realizó 4 operaciones, en su mayoría estéticas, y que estuvo convaleciente por 2 días. Cuarto, como parte de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ambos terminales dejarán de operar durante el 1 de junio por 12 horas. Y quinta, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó en una entrevista que no está pensando en un tercer mandato porque entiende que no está permitido. Ok, vamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí va la primera. Ayer por la mañana se dio a conocer que fueron encontrados sin vida los 13 trabajadores del sector minero secuestrados en la provincia de Patás, en la región de La Libertad. Según el comercio, las 13 víctimas fueron plagiadas el pasado sábado 26 de abril por un grupo armado que pedía 4 millones de soles a cambio de su liberación. El equipo de rescate de la policía halló sus cuerpos en un socavón en el anexo de Pueblo Nuevo. Los cadáveres se encontraban maniatados, desnudos y tenían signos de que habían sido ejecutados a tiros. Los 13 fallecidos trabajaban para la empresa R&R, una compañía de seguridad que le brinda servicios al Libmar, operación de un minero artesanal que tiene un contrato con Compañía Minera Poderosa, que ha sido víctima de múltiples ataques de actores vinculados a la minería ilegal y el crimen organizado que operan en esta zona. En un comunicado, Poderosa lamentó la muerte de estos 13 trabajadores que, abro comillas, fueron cruelmente asesinados por los criminales aliados a la minería ilegal, cierro comillas, y enfatizó que ya son 39 las personas del sector minero en Patás que han sido víctimas mortales de este accionar criminal. La compañía hizo un nuevo llamado al gobierno a que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que vienen operando en Patás, y al Congreso por sus reiteradas ampliaciones del Reinfo que, abro comillas, ha servido de manto protector para que los mineros informales sigan desarrollando sus actividades impunemente, cierro comillas. Es decir, la empresa culpa al gobierno central, a la policía específicamente, de no ingresar a las bocaminas donde se sabe que están guarecidas estas bandas criminales, y a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas de no tramitar los pedidos de exclusión hechos por la compañía para sacar a los mineros informales e ilegales que operan en sus concesiones. Se lee entre líneas que está diciendo que el gobierno es cómplice de lo que está ocurriendo por su inacción, más allá de las declaraciones de estado de emergencia que siguen siendo inefectivas, y también hace cómplice al Congreso por seguir prorrogando el Reinfo como parte de un proceso que ha demostrado, entre comillas, ser un total fracaso. Como recordarán, la provincia de Patás se encuentra en estado de emergencia desde hace meses debido a la presencia de organizaciones vinculadas a la minería ilegal y al crimen organizado, pero hechos como el de ayer, que no son aislados, muestran que esta medida no ha tenido efecto alguno para frenar la espiral de violencia en la provincia. Segunda noticia, voy a hablarles ahora de las repercusiones políticas que ha tenido esto que les acabo de comentar en Patás.
El Congreso ya está promoviendo una moción de censura contra el primer ministro Gustavo Adrianzen, que ya cuenta con 20 firmas de las 33 necesarias, según leo en La República. No solo está el hecho de la evidente inefectividad de los estados de emergencia que ha decretado el gobierno en la zona, sino que está además la declaración desafortunada que dio el propio Adrianzen el miércoles de la semana pasada, poniendo en entredicho la veracidad de la información que ya venía circulando sobre el secuestro de estas 13 personas. Es decir, o bien la labor de inteligencia del gobierno es tan mala que no puede confirmar en tiempo real algo tan grave como esto, o bien Adrianzen prefirió minimizarlo pensando en que se iba a arreglar solo. En cualquier caso, queda pésimo porque lleva a la conclusión de que esas 13 personas murieron por la indolencia del gobierno, que pudiendo hacer algo prefirió no hacerlo, como si esas 13 vidas no importaran. Lo que agrega un nivel más de escándalo a este caso es que el mismo día en que Adrianzen ninguneaba la denuncia del secuestro de estos 13 trabajadores mineros, el comandante general de la policía, Víctor Sanabria, celebraba su cumpleaños en el Hotel Bolívar desde las 5 de la tarde hasta bien entrada la noche, y hay imágenes difundidas por Panorama que muestran que pasó un buen rato, por decirlo de alguna manera, es decir, el primer ministro ninguneando el secuestro y el comandante general de la policía de juerga. En fin, veo que Renovación Popular ha pedido la renuncia de Adrianzen y la reconfiguración del gabinete. Algunas autoridades políticas están pidiendo que se instale una base militar permanente en Patás, y veo que el gobierno regional de La Libertad está proponiendo que se declare estado de sitio. ¿Cuál es la diferencia entre un estado de emergencia y un estado de sitio? La regulación de estos conceptos, que se llaman estados de excepción, es un poco confusa en la Constitución peruana, pero para explicarlo en sencillo, cuando hay un estado de emergencia, el gobierno puede restringir válidamente algunos derechos fundamentales, como la libertad de tránsito. Pero cuando hay estado de sitio, se suspenden automáticamente todos los derechos fundamentales y es al revés, el gobierno debe decir cuáles no se suspenden. Este es un escenario pensado pues para situaciones de guerra externa, por ejemplo. Ciertamente parece más severo que el estado de emergencia, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que lo que hace un estado de emergencia o de sitio es dar un marco legal temporal para que el gobierno pueda hacer algo para enfrentar un problema muy serio que no podría afrontar en circunstancias normales. Entonces, un estado de emergencia o de sitio no es un fin en sí mismo, es una condición para que el gobierno pueda desplegar una estrategia efectiva. La pregunta que sigue entonces es, ¿cuál es esa estrategia? Porque si esa estrategia no existe y simplemente se está pensando que alguna región o provincia puede vivir permanentemente en estado de excepción, sin que se haga algo adicional a eso, pues vamos a seguir viendo lo que estamos viendo en estos días en Patás, es decir, que los criminales siguen operando impunemente a pesar del estado de emergencia. Aquí debo decirles a título personal que esto no es algo que podamos seguir aceptando como ciudadanía organizada. Me solidarizo plenamente con el comunicado conjunto que han sacado Capitalismo Consciente, Líderes Más Uno y el Consejo Privado Anticorrupción, que asevera que lo que estamos viendo es el síntoma brutal de un país que se descompone entre la indiferencia ciudadana, la inacción del Estado y la captura criminal de territorios. Ningún gobierno o congreso, no importa quiénes los lideren, debe permanecer impávido ante lo que estamos viendo en Patás, que es básicamente cederle el control de una parte del territorio a la criminalidad organizada y claudicar al rol primigenio del Estado, que es garantizar la seguridad de quienes viven o trabajan allí. Esto no es algo que se puede esconder debajo de la alfombra o respecto de lo cual uno elija mirar para otro lado porque prefiere no causar inestabilidad. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que no hay nada más riesgoso para la estabilidad del país que permitir que estas organizaciones criminales sigan creciendo, sigan tomando mayor control del territorio y todo esto pues con total impunidad? Este es un problema que se tiene que abordar ya mismo, no es algo que se pueda que pueda esperar a la elección del próximo año para ver si entra gente más competente a solucionarlo. Si el gobierno se reconoce como incompetente en la materia, pues debe pedir ayuda, salvo que haya un interés creado en el gobierno o en las bancadas del Congreso para preservar el status quo, lo cual sería pues inaceptable. La ciudadanía tiene que hacer saber a estos actores políticos que los va a castigar políticamente si estando en la capacidad de hacer algo o bien no hacen nada o bien siguen legislando en favor de las economías ilegales. Tercera noticia, el médico cirujano Mario Cavani, quien estuvo a cargo de las operaciones que se realizó la presidenta Dina Boluarte en el 2023, salió anoche en Cuarto Poder para revelar detalles de lo ocurrido luego de que el juez supremo a cargo de la investigación le diera la autorización para hacerlo.
Tras exclamar, entre comillas, ya basta de las especulaciones, Cavani confirmó que la presidenta se practicó 4 operaciones en una misma intervención y que todas esas fueron de naturaleza estética, salvo por la rinoplastía, que fue parcialmente estética y parcialmente funcional. Explicado en sencillo, sí hubo una razón de salud para involucrar a un otorrinolaringólogo, pero la presidenta al parecer aprovechó esa circunstancia para hacerse varios arreglos para verse mejor, retoquitos como se ha venido a conocer popularmente. Cavani confirmó que la presidenta recibió anestesia local y sedación, contradijo la versión oficial de que esto fue algo sencillo como una sacada de muela y reveló que la presidenta tuvo que recibir atención personalizada para el cuidado de las gasas frías, por ejemplo, que le tapaban el rostro para evitar la hinchazón. Es decir, es imposible que haya podido trabajar en esas condiciones, nuevamente distinto a la versión oficial. Otra cosa que contó el médico es que originalmente la que iba a pagar la operación era la entonces asistenta de Boluarte y le emitieron una boleta por el adelanto del pago, pero este no se efectuó. Tuvieron que cancelar la boleta y tiempo después sí se efectuó el pago completo, pero ahora sí a nombre de Dina Boluarte. Otro detalle revelado por Cavani es que un miembro del personal de la presidenta sustrajo su historia clínica como si hubiera querido desaparecerla. El médico, entre tanto, negó haber recibido él algún beneficio del gobierno a cambio de haber operado a la presidenta. Cuarta noticia, de cara a la inauguración del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, hay 2 fechas que los usuarios de este terminal deben tener muy en cuenta. En primer lugar, el 1 de junio, fecha en la que no solo entra en operación el nuevo terminal, sino que se suspenderán todas las operaciones por 12 horas. Y en segundo lugar, el 15 de mayo, cuando empieza la marcha blanca del nuevo aeropuerto. Respecto al 1 de junio, lo que ha informado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es que va a haber una pausa de 12 horas en las operaciones tanto del nuevo terminal aéreo como del antiguo, porque esto es necesario para garantizar el traslado fluido y seguro hacia la nueva infraestructura. ¿Qué significará esto para los usuarios? El ministerio ha informado que ha sostenido reuniones con las aerolíneas para coordinar la reprogramación de los vuelos que estaban previstos durante esa ventana de 12 horas y de acuerdo con el ministro del sector, Raúl Pérez Reyes, ya han podido avanzar en ese sentido. Carlos Gutiérrez, gerente de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, explicó en RPP Noticias que se espera realizar las coordinaciones para minimizar la afectación a los pasajeros que ya tenían programados vuelos para el 1 de junio. Asimismo, indicó que se van a extender los horarios de los aeropuertos del resto del país para minimizar la afectación a los pasajeros. Sobre la marcha blanca que empieza el 15 de mayo, lo que ha informado Lima Airport Partners, o LAP, la empresa concesionaria del aeropuerto, es que un grupo de aerolíneas trasladarán el 100% de sus operaciones al nuevo terminal desde esa fecha. Según Juan José Salmón, gerente general de LAP, esta marcha blanca permitirá ultimar los detalles técnicos, pues se realizarán operaciones reales en el nuevo terminal que representarán ya una porción del tráfico aéreo del Jorge Chávez. En detalle, entre 3 y 4 vuelos internacionales que incluyen llegadas y salidas y que trasladarán a unos 700 pasajeros, arribarán o despegarán del nuevo terminal desde el 15 de mayo. Salmón explicó que se ha elaborado un plan de contingencia para informar a esos 700 pasajeros que participarán en la marcha blanca, pues tendrán que trasladarse desde y hacia el nuevo terminal, cuyo único acceso vehicular, como sabemos, es por la avenida Morales Duárez. Quinta noticia. El presidente estadounidense Donald Trump señaló en una entrevista con el programa Meet the Press de la cadena televisiva NBC que no pretende buscar un tercer mandato presidencial. Trump había señalado anteriormente durante otra entrevista emitida en marzo que no estaba bromeando respecto a la posibilidad de postular a una nueva reelección en el año 2028, pese a que la Constitución de Estados Unidos lo impide. Ahora, el presidente Trump finalmente ha admitido que, y estas fueron sus palabras textuales, hasta donde sé, no está permitido. El republicano luego ha, aparentemente de forma definitiva, zanjado pues la cuestión al afirmar que no es algo que pretendo hacer, pese a que, según él mismo indicó, hay mucha gente que vende la idea relacionada a su eventual reelección, como decíamos, legalmente imposible. Preguntado sobre a quién ve entonces como su sucesor en el 2028, Trump no quiso señalar una preferencia, pero calificó a su vicepresidente J.D. Vance como un tipo fantástico, brillante, y al secretario de Estado Marco Rubio como genial. Para añadir, sin embargo, que uno pensaría que alguien que es el vicepresidente, si se trata de una persona sobresaliente, tendría una ventaja.
Finalmente el presidente remató el asunto señalando, y esta es una cita textual: quiero tener 4 años excelentes y cederle el puesto a alguien, idealmente un gran republicano. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, tengo un invitado especial en el espacio de la reflexión del día esta mañana. Desde que arrancó la guerra arancelaria desatada pues, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, me ha llamado la atención no haber visto en el Perú, como yo hubiese esperado al menos, una defensa principista de libre comercio como la que se vio, por ejemplo, en la época en la que se impulsó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en la década de los 2000. Yo, dicho ese paso, soy un convencido de la importancia del libre comercio, pero para explicar por qué hay que promoverlo en lugar de torpedearlo como está haciendo por estos días el gobierno estadounidense, le pedí un comentario especial a Alonso Macedo del Instituto Peruano de Economía. Escuchemos a Alonso. Ningún país puede producir todo lo que necesita. Algunos tienen tierras fértiles para agricultura, otros recursos minerales o tecnología. El comercio internacional permite que cada país aproveche sus fortalezas y cubra sus debilidades. Los resultados del libre comercio hablan por sí solos. Desde los 90, el intercambio comercial de bienes y servicios se multiplicó por 5, lo que permitió que en el mismo periodo el porcentaje de la población mundial en pobreza extrema caiga de 40% a 11%. Pero el comercio no es solo exportar. Importar es igual de importante, ya que da acceso a una gama más amplia de productos, a mejores precios y permite contar con tecnología que impulsa a las empresas locales. En el caso del Perú, el intercambio comercial nos ha permitido pasar de la escasez al éxito. Antes de los 90, el Perú limitaba estrictamente las importaciones. Los resultados: productos caros, de baja calidad y una economía estancada. Las empresas y hogares solo podían comprar lo poco que la industria local podía producir. La apertura comercial cambió todo. En el caso de los minerales, nos volvimos líderes mundiales en la exportación de cobre. En agroexportación, la venta de palta, arándanos y uvas se multiplicó por 12 en 20 años, generando más de 400.000 empleos. Por último, conseguimos abastecernos de importaciones clave. Accedemos a petróleo y alimentos como trigo o soya que no producimos en suficientes cantidades. En un mundo donde algunos dudan del libre comercio, el Perú es un ejemplo de sus beneficios: más empleo, inversión y oportunidades para las familias. La integración internacional es un camino para la prosperidad. En cambio, cerrando las puertas al comercio, solo perdemos todos. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Alonso Macedo del IPE por su valioso aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Sistema B y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que tengan un gran inicio de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.